Muy bien, entonces, primero les doy la bienvenida a esta semana número 6. Espero que todos se encuentren muy bien. Lo que quiero hacer durante esta semana es revisar algunas aplicaciones que tiene el Integral y que pudieran ser de ayuda para ustedes en su carrera. Por ahí les mandé una encuesta de qué temas querían que revisáramos. No se preocupen si no lo revisamos en esta. También en la semana 13 hacemos un ejercicio algo parecido donde decidimos qué aplicaciones que queremos observar. En esta ocasión vamos a revisar ejercicios de electromagnetismo. Lo voy a explicar de manera muy sencilla, desde lo básico, así es que no se preocupen. Y lo que sí es importante es observar cómo el cálculo integral sirve para apoyar a otras áreas. Es muy parecido a lo que hicimos con el ejercicio de física, de que ya estamos acostumbrados a que nos den la fórmula como tal, ya despejada, ya nada más para que nosotros sustituyamos, pero viene de un proceso de cálculo integral y entonces cuando ustedes hacen sus ejercicios en física, normalmente no les explican la parte matemática. Entonces justo es lo que quiero hacer durante la clase de hoy. Paso a mostrarles los objetivos que quiero lograr o las actividades que quiero realizar el día de hoy. En primer lugar, es darles a conocer cuáles son estas ecuaciones de Maxwell, que son las leyes que rigen tanto la electricidad como el magnetismo. Entonces, una vez que las conozcan, después vamos a ver cómo se escriben, tanto en su forma derivativa como en su forma integral. Ya que veamos cómo se escriben de forma derivativa e integral, pasamos a hacer un ejercicio tanto de ley de Faraday como de ley del Ampere. ¿Okay? Ley de Ampere. Entonces, para comenzar, empiezo con que el electromagnetismo es una rama que unifica tanto la electricidad como el magnetismo, y justo las leyes de Maxwell lo que hacen es dar la pauta a que podamos ver de manera tácita cuál es la unión entre una y otra. Me hace observar claramente cómo la electricidad es una consecuencia del magnetismo y el magnetismo es una consecuencia de la electricidad. Entonces, al enseñarme cómo están ligadas, puedo aprovechar la energía de una u de otra. ¿Ok? Entonces, esto es el electromagnetismo y por supuesto que ustedes ya saben todas las aplicaciones que tiene el electromagnetismo. Son las aplicaciones que ocupamos en el día a día. Si pasamos del lado derecho, la aplicación más clara del movimiento de los electrones, pues es la corriente eléctrica. Debido a que nosotros aprovechamos el movimiento de electrones, es que tenemos pilas, que sabemos que la televisión se tiene que conectar, que nuestra computadora está conectada o la podemos poner a cargar, los focos, etcétera. La corriente eléctrica es una aplicación de la electricidad que podemos ver claramente. Después, si esta misma corriente eléctrica le cambiamos su longitud de onda o su frecuencia, por ejemplo, la corriente que llega a su foco es de 60 Hz. Significa que si ustedes observan su foco, pareciera una luz continua, pareciera que no parpadea, pero sin en cambio está parpadeando 60 veces por segundo. Eh, para que se den una idea de qué velocidad se mueve, si ustedes intentaran mover su dedo enfrente de sus ojos 60 veces, en un segundo no lograrían moverlo ni 3 veces antes de un segundo. Ni siquiera podrían parpadear 60 veces en el transcurso de un segundo. En un chasquido, ustedes tendrían que parpadear en mayor cantidad de veces y no se puede. Si aumento todavía esa frecuencia de la corriente eléctrica, ya no solamente me sirve para encender cosas, sirve para que yo pueda transmitir datos. Y es lo que nosotros le llamamos ondas de radio, ondas de televisión o ondas de telecomunicación. Nuestro celular tiene una pequeña antenita que hace que podamos tener Bluetooth, que hace que, bueno, antes que tenían infrarrojos, que tenía un pequeño lente, pero en sí, los electrones, si yo modifico su frecuencia, ya no solamente los mando como una carga, sino como un campo eléctrico. Entonces, es el mismo átomo, la misma partícula, pero a una longitud de onda diferente. Ya que vimos las aplicaciones del magnetismo, nos podemos ir a los motores es la unificación de ambos, y me dice cómo yo puedo transformar la energía en movimiento o viceversa. Si yo tengo movimiento, lo puedo transformar en energía eléctrica. Y por último, ya cada vez estamos intentando hacer más eficientes estas máquinas
haciendo que el aprovechamiento de la energía sea mejor. Un ejemplo de ellos pues, son los carros eléctricos. En un carro eléctrico lo que se hace es intentar desaprovechar la combustión interna, que es eficiente a un 17, 18%, exagerando un 20%, y lo comparas con un carro eléctrico que tiene una eficiencia del 30%. Significa que la energía que nosotros metemos la aprovechamos en un 30%. No hemos encontrado ninguna máquina que sea capaz de acercarse siquiera al 49% de eficiencia. Significa que todo se desperdicia en calor, en fricción, en desgaste, etcétera. No hemos encontrado a la fecha algo, un proceso que no desperdicie la energía en otras cosas. ¿Okay? Nosotros solo podemos aprovechar máximo hasta el momento un 35%. Las plantas generadoras de electricidad estarán alrededor del 20%, 25%. La mayoría se convierte en contaminación, desperdicios, etcétera. Entonces, lo que queremos hacer actualmente es avanzar hacia una tecnología que sea lo más eficientemente posible y el medio podría ser la energía eléctrica y magnética. ¿Okay? Entonces, ese sería como un pequeño brevario cultural de cómo estamos aprovechando actualmente tanto la energía eléctrica como magnética. Muy bien, paso a presentarles las leyes de las ecuaciones de Maxwell. Estas 4 ecuaciones rigen el comportamiento de lo micro a lo macro, desde la pequeña partícula hasta la interacción de miles de partículas de cualquier elemento que producen campos eléctricos o campos magnéticos. En primer lugar, tenemos la ley de Gauss para cargas eléctricas. Después tenemos la ley de Gauss para campos magnéticos. En tercer lugar, ley de Faraday. Y en cuarto lugar, ley de Ampère. Las explico brevemente. La 1, ley de Gauss para cargas eléctricas, me explica cómo se comporta una carga eléctrica. Y no solamente cómo se comporta una carga eléctrica y cómo genera su campo eléctrico, que si recuerdan, normalmente lo que tenemos es un átomo y ese átomo tiene protones, electrones y neutrones. Si yo pongo esa partícula, va a intentar expedir energía, va a intentar soltarla. ¿Okay? Entonces, la ley de Gauss me dice cómo se comporta una carga eléctrica y cómo genera su propio campo eléctrico. ¿Okay? Después de eso, tenemos la ley de Gauss para campo magnético, que me explica cómo funcionan los imanes. Me dice que un imán siempre va a tener 2 polos, que tiene un campo no conservativo, que las líneas que entran van a intentar llegar al otro polo, siempre salen del polo norte y entran al polo sur, pero algunas de estas líneas se pierden. ¿Ok? Entonces, la ley de Gauss me explica cómo funcionan los imanes, la ley de Gauss 1 me explica cómo funcionan las partículas, las cargas eléctricas. La ley de Faraday me dice que si yo tengo un imán, tengo corriente eléctrica. Así de sencillo. Tienes un imán, acércalo a un cable y en el cable va a empezar a circular una corriente. La ley de Ampère será lo contrario. Me dice, si tú tienes un cable que esté conduciendo electricidad, en ese momento se convierte en un imán. Entonces, si se dan cuenta, todas están relacionadas a decirme que un imán es lo mismo que un cable conduciendo electricidad y que un cable conduciendo electricidad es lo mismo a un imán. Entonces, la intención de hoy es poder observar estas dos fórmulas y poder obtenerlas tanto de su forma integral y entenderlas también en su forma derivativa. Entonces, les explico brevemente algunas cosas para que sea más sencillo. Les pido de favor que tengan una libreta a la mano, porque si no anotan algunos conceptos, no van a seguir el hilo de la clase. Entonces, sí es importante, por favor, que por favor ahí tengan una libreta a la mano para que puedan anotar algunos conceptos, algunas siglas que les voy a dar, algunas variables. Es importante que las tengan. Si hablamos de electricidad, me parece que todos en preparatoria vimos circuitos eléctricos. No sé si hayan estado a lo mejor en alguna prepa de área 1, área 2, área 3, área 4 o un bachillerato general, pero en general les enseñan en alguna parte de la preparatoria los componentes básicos de un circuito eléctrico. Un circuito eléctrico requiere de una batería no es nada más electrones acumulados queriendo moverse, queriendo salir. Por otro lado, tengo una resistencia, y una resistencia es un foco, una televisión, un refrigerador, algo que transforma esa energía
en calor, luz o sonido. ¿Ok? Y por último, para hacer que funcionen tanto la batería como el elemento, tengo que unirlos con un conductor, un cable. ¿Ok? Entonces, si yo junto la batería, el conductor y la resistencia, pues tengo mis tres componentes básicos de un circuito eléctrico. ¿Qué es lo que tengo que conocer de esto? Pues básicamente sus unidades. El voltaje es la cantidad de electrones acumulados y se denota con la letra V de volts y representa energía acumulada. ¿Okay? El voltaje es energía acumulada. En su libreta, les pido por favor que anoten todos los sinónimos que tiene el voltaje. El voltaje yo lo puedo llamar diferencia de potencial, lo puedo llamar potencial eléctrico, le puedo llamar fuerza electromotriz, le puedo llamar FEM, le puedo llamar batería, le puedo llamar no sé si me olvida una, diferencia de potencial, potencial eléctrico, trabajo eléctrico. Entonces, hay un sinfín de sinónimos para el voltaje, que es lo que luego hace que ustedes se confundan. Entonces, cuando hable hoy, al voltaje le voy a llamar fuerza electromotriz o FEM. ¿Okay? Hoy al voltaje, para la clase, que se entienda, le voy a llamar FEM, fuerza electromotriz. Pero sigue siendo lo mismo, energía acumulada, cargas. Después, la corriente va a ser la cantidad de electrones que circulan a través del conductor y yo quiero saber con qué velocidad se mueven. Cuando yo hablo de velocidad, hablo de corriente, pero cuando hablo de cantidad de electrones, también lo puedo entender como densidad de corriente. Entonces, por favor, anoten por ahí la letra J. J le corresponde a densidad de electrones. I es de corriente y la J le toca a densidad de corriente. Ahorita les explico a más detalle qué es. Pero entonces ya tenemos que la I es corriente, la J es densidad de corriente, la cantidad de electrones que va a pasar por una unidad de área. Y por último, resistencia, ohms. No vamos a hablar mucho de eso hoy. Vamos a suponer que todos los elementos que ocupemos no ponen, no ponen resistencia. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver los imanes, cosas muy sencillas. Cuando yo tengo un imán, lo que tengo sencillamente es dos polos, un polo norte, un polo sur, y entonces a partir de aquí ya puedo empezar a distinguir otras variables. En primer lugar, cuando vieron en prepa este ejercicio, o si lo están viendo ahorita en física, lo primero que ven es que tengo líneas de campo. ¿Ok? Líneas de campo. Y mientras más líneas de campo tenga, mayor va a ser el campo magnético. El campo magnético se escribe con la letra B. ¿Ok? Campo magnético es la letra B. Es la cantidad o la intensidad que tiene mi imán. ¿Qué tan fuerte es? ¿Ok? ¿Hasta dónde llegan las líneas? Ustedes los ejercicios que hacían era poner un imán de diferentes formas, un imán rectangular, un imán de barra, un imán circular, un imán de herradura, ponían una hoja, ponían limadura y veían estas líneas, ¿ok? Intentaban ver el campo magnético. Después tenemos la permeabilidad. Esto se refiere al medio. Si estuviéramos en el vacío, la idea sería que tiene un valor de 4pi por 10 a la menos 7. ¿Okay? Entonces, ese sería el valor de la permeabilidad en el vacío. Y por último, tengo la densidad de campo magnético, que es, si yo pudiera poner aquí una rejilla, pudiera poner una malla para detectar cuántas líneas pasan, a eso le voy a llamar densidad de campo magnético. Y se denota con la letra phi, la letra griega phi. Entonces, vamos a hacer la analogía con la electricidad para que quede claro. Cuando yo tengo una carga eléctrica, imaginemos que aquí en vez de un imán tengo una carga positiva, a nosotros nos enseñaron que esa carga positiva solamente por existir va a tener un campo eléctrico. Igual que esto, va a tener unas líneas de campo que van a salir. No es lo mismo. Aquí, como pueden ver, las que salen entran y en el campo eléctrico no. Tengo aquí mi protón, tengo una carga positiva y las líneas van a intentar ir hacia afuera si es positiva o van a ir hacia adentro si mi carga es negativa. Aparte de que tengo mi campo eléctrico, al cual voy a denotar con la letra E, para una carga le voy a llamar E, campo eléctrico. Y no voy a tener algo que se llama permeabilidad, voy a tener algo que se llama permitividad.
y va a ser con la letra E minúscula, ¿ok? Permitividad. Para imanes es permeabilidad, para cargas es permitividad. Se denota con la letra E. Y como les había dicho, si quiero ver la cantidad de electrones que se pueden mover en una pequeña área, vamos a tener densidad de corriente eléctrica. Si entienden esto, va a ser muchísimo más fácil que entiendan lo demás. ¿Okay? Entonces ya tenemos para magnetismo, campo magnético, permeabilidad y densidad de campo magnético. Para electricidad, tenemos campo eléctrico, permitividad y densidad de corriente. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Muy bien, continúo. Y entonces, lo que tengo, una pequeña animación, en donde yo puedo observar que justo cuando tenga una corriente, tenga electrones fluyendo por aquí, por mi conductor, se va a generar en automático un campo magnético. Ya vimos que el campo magnético es con la letra B. Entonces, adentro de esto, tengo electrones y esos electrones propios tienen su campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a generar un campo magnético que va perpendicular hacia donde van los electrones. ¿Ok? Me parece que no hay mucho conflicto en esto, nada diferente de lo que hayan visto antes. Entonces, simplemente muestro que el campo eléctrico es cada uno de los electrones que se mueve. Yo aquí tengo una pila y entonces lo que hace la pila es que tengo aquí un material, un líquido que tiene exceso de cargas negativas y aquí un material que tiene exceso de cargas positivas. Entonces aquí hay una barrera. Cuando yo pongo el cable, el conductor, este líquido tiene la necesidad de conducir todos sus electrones excedentes hacia el otro apartado de la pila. Cada uno de esos electrones que se está moviendo, tiene su propio campo eléctrico y debido a ese campo eléctrico es que se forma este campo magnético. Uno es consecuencia de la otra. Esas, de manera simple, sería lo que me explican la ley de Gauss, tanto de electricidad como de magnetismo. Si yo quiero saber en qué dirección se mueven este campo magnético, simplemente ocupo la regla de la mano derecha, me decían, envuelve tu mano y la dirección que tengan tus dedos es la dirección que va a tener ese campo. ¿Okay? Entonces, el campo magnético va en la misma dirección que los dedos. Entonces, justo así como lo muestro, es la manera real, la manera física en la que los electrones se mueven. Les vuelvo a hacer un pequeño recordatorio. Recuerden que nuestro átomo está compuesto por protones, neutrones y electrones. El protón y el neutrón están pegados, no se pueden mover, están juntos. Y el protón es la parte más pesada. ¿Okay? Entonces, todo lo que se desprende, polvo, etcétera, son electrones libres. ¿Okay? En el agua, si está muy alcalina, ¿no? Los electrones los podemos desprender, pero jamás podemos mover un protón o un neutrón, a menos de que hagamos ¿cómo se llama? Se me fue la palabra de los materiales radioactivos, se me fue, un isótopo. Un isótopo es cuando le inyecto protones o electrones extras. Pero si no, un átomo por sí solo no puede desprenderse de sus electrones. Pero lo que vamos a hacer es tomar la convención de que siempre, a pesar de que esto es la realidad, no la vamos a tomar así, sino vamos a tomar la idea de que los, eh, los protones son los que se mueven. Esta es la convención que vamos a usar y es la que se usa para que pueda servir la regla de la mano derecha y siempre sepamos la dirección y que siempre va de positivo a negativo, de mayor voltaje a menor voltaje, de mayor potencial a menor potencial. Entonces, esta es la convención que se usa. Normalmente, si ustedes vieron circuitos eléctricos, siempre ponían una línea que va desde el más al menos. Sabemos que los electrones son los que se mueven, pero para hacer las cosas, los cálculos más sencillos, se tiene esta convención donde los protones son los que se mueven. ¿Okay? Esa es la idea que se da para que sea más fácil y entonces ahí se funciona. El dedo apunta hacia dónde va la corriente y los dedos hacia dónde gira el campo magnético. ¿Okay? Entonces, una vez sabiendo esto, ya les puedo explicar las ecuaciones de Maxwell. Lo primero que les muestro es esta tabla con un resumen muy sencillo sobre las ecuaciones de Maxwell y lo que hago es ponerlas en su forma derivativa.
Observen que aquí tengo dos diferenciales, la derivada. No es necesario que sepan nada sobre cálculo derivativo, nada más hay que entender qué significa. Las primeras dos, no hay mucha ciencia en ellas, se pueden explicar sin necesidad de integrales ni de cálculos. Y me dicen, el campo dieléctrico, bueno, primero les explico qué significa este triangulito al revés. Significa coordenadas ortogonales, ¿ok? Coordenadas ortogonales. Una coordenada ortogonal es una coordenada que se mueve en tres dimensiones, ¿ok? Si ocupo las coordenadas ortogonales cartesianas, es eje X, eje Y y eje Z. Si ocupo las coordenadas polares, ya saben, las que ocupan con los vectores, es magnitud, ángulo y el eje Z también. Ahí agregan la profundidad. Es magnitud, ángulo y eje Z. Las coordenadas circulares sería radio, ángulo y eje Z. Entonces, todas ocupan el eje Z, pero básicamente esto me dice, tiene que estar trabajando en tres dimensiones para que funcione tu regla. Si no, no funciona. Un campo dieléctrico, ya ignorando esto que solo me da esa instrucción, me dice el campo dieléctrico va a ser igual a la densidad de carga entre la permitividad del medio. Significa, si tú quieres que haya una carga, un campo, perdón, un campo dieléctrico, dime qué tanto se propaga tu carga y el medio qué tanto deja que se propague. Esta es la carga intentando extenderse y esta es el medio, cuánto le permite extenderse. Esto es para una sola carga. Se vuelve muchísimo más sencillo cuando vemos dos cargas porque se convierte en automático a la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es carga 1 por carga 2 por la constante entre la distancia al cuadrado. Entonces, la fórmula 1 es muy fácil de explicar, se explica mejor con la ley de Coulomb, la fuerza de atracción entre dos cargas. Y de hecho, dice que lo único que intenta explicar la ley de Gauss para electricidad es que las cargas iguales se repelen y que las cargas diferentes se atraen. Y que una carga que esté en un conductor siempre va a intentar ir por el espacio que le dé menos resistencia o por la superficie. Entonces, la ley de Gauss, la número 1, es muy sencilla, no tiene nada de complicado. Vamos con la ley de Gauss para magnetismo o electromagnetismo. Me dice, un campo magnético no es conservativo. Las líneas que entran van a intentar llegar del polo norte al polo sur. Entonces, eso es lo que me dice. Las cargas eléctricas van a llegar de un punto y van a salir a otro. No necesariamente tienen que llegar, se pueden perder si yo pongo un material, pero si yo partiera un imán en dos, si yo agarro un imán y lo divido a la mitad, en automático tengo dos imanes. ¿Por qué? Porque siempre va a tener un campo no conservativo, siempre las líneas van a intentar salir de un punto y llegar al otro. ¿Okay? Entonces, eso es lo que me explica también lo que ya les había dicho antes, y entonces observen, B es campo magnético. El campo magnético va a ser siempre igual a cero, porque lo que entra es lo que sale. Vamos con las dos interesantes, que ya tienen diferenciales. Me dice, el campo eléctrico va a ser igual al cambio del campo magnético con respecto al tiempo. Lo que me dice es, si tú quieres que exista un campo eléctrico, si quieres que haya electrones moviéndose, electrones generando algo, ponle un imán cerca. Y en automático, si el imán se está moviendo, los electrones van a querer hacer algo. Entonces, eso es lo que me dice la ley de Faraday. Si tú quieres que los electrones se muevan, pon un imán y si está quieto, no va a hacer nada. Pero si lo mueves, por eso dice diferencial, si tú mueves ese imán y el campo magnético se está moviendo, en automático tienes un campo eléctrico o tienes corriente. Y por último, la que se ve más complicada es la ley de Ampère, que me dice la intensidad de campo magnético, H es otra nueva, dice la intensidad de campo magnético va a ser igual a la intensidad de corriente más cómo cambia el campo dieléctrico. En otras palabras, si tú tienes una corriente y haces que se muevan los electrones, en automático vas a tener un campo magnético. Entonces, así de esta forma es fácil de entender las ecuaciones de Maxwell. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien, me parece que no. Entonces,
vamos a pasar ya ahora sí a un tema que podamos entender y entonces las voy a colocar en su forma integral, ¿ok? Aquí podemos ver ya las cuatro fórmulas y las cuatro requieren de una integral. Las primeras dos me hablan sobre un área y las últimas dos me hablan sobre una superficie. Recordando que área y superficie no son lo mismo, son cosas diferentes. Recuerden que perdón, mm, recuerden que no estoy viendo sus mensajes. Recuerden que el área, por ejemplo, es una pared y solamente sobre una cara, simple. Mientras que la superficie es lo que le envuelve. ¿Okay? Entonces, esa sería la forma de entender cómo funciona el área y las superficies. Entonces, eso ya lo habíamos dejado la clase anterior claro, pero si no fuera así, me lo indican y pongo más ejemplos, ¿ok? Entonces, ya que vimos la diferencia entre campo eléctrico y campo magnético, podemos entenderlos. Aquí lo que me dice, la integral de tu campo eléctrico, si lo mido como un área, entonces mi campo eléctrico va a ser igual a la carga entre qué tanto el medio me permite que esa carga extienda su campo. Entonces, es así de sencillo. Un campo eléctrico es igual a la carga entre la permitividad del medio. El campo magnético sigue siendo lo mismo, campo magnético va a ser igual a cero. Y observen cómo habla de un área. Entonces, las primeras dos hablan de un área y las otras dos me hablan de una superficie. Me dicen que el campo que se genera no va a ser una línea, van a ser círculos y estos círculos van a tener una superficie, van a ser una envolvente. Entonces, si yo quiero saber cómo es esta área, esta superficie, simplemente tengo que ver cómo cambia el campo con respecto al tiempo. Entonces, así se ve mejor y observen en automático cómo ustedes ya saben calcular áreas. Entonces, esta fórmula es algo muy sencillo. Esta fórmula es muy sencilla, es trivial, básicamente es solo sustituir. En estas sí hay que hacer un poco de cálculo, hay que saber cuánto vale la superficie y la superficie depende de la forma. No es lo mismo un conductor cuadrado que un conductor que está en rectángulo, un conductor que tiene una forma de óvalo, etc. Y la última es el campo magnético, va a ser una superficie y va a depender de la permitividad por la corriente más el campo eléctrico. Entonces, observen que el campo eléctrico es algo muy sencillo. Entonces, estas serían mis fórmulas. Yo solamente me quiero enfocar en estas últimas dos, que son las que voy a revisar durante la clase de hoy. Estas dos integrales e intentar entender cómo se pasa de esto a la fórmula que normalmente me dieron en la preparatoria para un conductor recto, para un conductor circular, etcétera. Que me decían que si yo quería encontrar el campo magnético o el campo eléctrico, me daban una fórmula tal cual. Entonces, justo hoy veremos cómo pasamos de esta integral a una fórmula sencilla de nada más sustituir.